Hola, mi nombre es María José Navarro, soy estudiante de Comunicación Social y quiero hablarles acerca de los vicios lingüísticos. Los vicios lingüísticos son uso o formas incorrectas de hablar o escribir. Entre los vicios tenemos varios tipos, ¿verdad? Entre ellos podemos nombrar el anfibología, que consiste en el doble sentido de la palabra. Es una manera de hablar en la que se puede dar más de una interpretación. Es oscuridad en la expresión. Podríamos decir como un ejemplo cuando decimos calcetines para caballeros de lana, cuando el correcto sería calcetines de lana para caballeros. Medias para señoras de cristal, cuando el correcto debería ser medias de cristal para señoras. Ventilador de bolsillo eléctrico, cuando deberíamos decir ventilador eléctrico de bolsillo. Otro tipo de vicio lingüístico podríamos nombrar el arcaísmo, que consiste en una frase o una manera de decirlo en forma anticuada. Por ejemplo, cuando decimos desfacer entuertos, cuando debería de ser deshacer agravios. Cuando decimos currículum, cuando deberíamos decir currículum. Entre los otros vicios lingüísticos podemos mencionar el sonsonete, que consiste en el ruido en la pronunciación. Es alterar el correcto sonido de algunas consonantes. Por ejemplo, cuando decimos una oración como la chicha de musle es sensacional. Con la modificación de la pronunciación alteramos el correcto sonido de estas consonantes. Nombramos también el barbarismo, que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios. Por ejemplo, cuando decimos poner los puntos sobre las is, cuando deberíamos decir poner los puntos sobre las ies. Partís leña con la hacha, cuando debería ser partís leña con el hacha. Aprobaste el examen, cuando debería de ser aprobaste el examen. Entre estos tipos de vicio también podemos nombrar la cacofonía, que consiste en el encuentro o repetición de las mismas sílabas o letras. Por ejemplo, cuando decimos Juana nadaba sola. Aquí podemos observar que cuando decimos la palabra Juana y continuamos con la siguiente palabra, que es nadaba, podemos observar que la palabra Juana termina en na y nadaba comienza en na. Esto quiere decir que existe un encuentro o una repetición de las mismas sílabas o letras cuando termina en na y comienza en na. Podemos hablar también del extranjerismo, que consiste en la voz o frase o giro de un idioma extranjero usado en castellano. Por ejemplo, cuando queremos interpretar o manifestar una palabra, identificar a alguien con una palabra extranjera cuando debería ser en castellano. Por ejemplo, barman, que debería de ser el correcto camarero. Cuando decimos bestseller, que el correcto debería ser éxito de venta. Cuando hablamos de bungalow, que hablamos de casa de campo. Cuando decimos el number one, que estamos hablando del número uno. También tenemos el hiato, que consiste en el encuentro de vocales seguidas en la pronunciación. Por ejemplo, cuando decimos de este a oeste, podemos observar que estamos en la terminación de la primera palabra, termina en la consonante E. Para hacer una pausa, ubicamos la letra A, y para comenzar la palabra oeste hay una unión, un encuentro seguido de vocales. Podemos nombrar también el idiotismo, que consiste en el modo de hablar contra las reglas ordinales de la gramática, pero propio de una lengua. Por ejemplo, cuando decimos déjeme que le diga, cuando debería ser permítame decirle. Cuando decimos me alegro de que me haga esta pregunta, cuando deberíamos decir su pregunta es acertada. Entre otros tipos de vicios lingüísticos tenemos la impropiedad, que consiste en la falta de propiedad en el uso de las palabras.
empleo de palabras con significado distinto del que tiene. Modificamos toda la oración o decimos otro significado. Por ejemplo, es un ejecutivo agresivo, cuando el correcto debería de ser es un ejecutivo audaz. Examinar el tema con profundidad, cuando deberíamos decir examinar el tema con detenimiento. Juan ostenta el cargo de alcalde, cuando debería de ser Juan ejerce el cargo de alcalde. El coche era bien grande, cuando deberíamos decir el coche era muy grande. Podemos hablar del neologismo, que consiste en el abuso de vocablos, acepciones o giros nuevos, como acrocriptografía, que en realidad su significado es representación de la figura de un vuelo acrobático, y necesito tu página web, y deberíamos decir, o por lo menos dame tu email. Entre los otros tipos de vicios lingüísticos podemos nombrar el pleonasmo, que consiste en el empleo de palabras innecesarias. Por ejemplo, cuando decimos miel de abeja, cuando el correcto debería ser miel. Tubo hueco por dentro, cuando el correcto debería ser tubo. Me parece a mí que, cuando debería ser el correcto, me parece que. Muy óptimo, cuando debería ser el correcto, óptimo. Volar por el aire, cuando el correcto debería ser volar. Etcétera, 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 cuando solamente el correcto debería ser etcétera, ya que la palabra etcétera significa alargar la explicación. Podemos hablar de la redundancia, que consiste en la repetición innecesaria de palabras o conceptos. Por ejemplo, sube arriba y, cuando el correcto debe ser sube y. Salió de dentro de la casa, cuando debería decir salió de la casa. Lo vi con mis propios ojos, cuando el correcto debería ser lo vi. Tenemos el solecismo, que consiste en la falta de sintaxis, error cometido contra la exactitud o pureza de un idioma. Por ejemplo, cuando alteramos la palabra diciendo andé, andamos, cuando debía ser anduve, anduvimos. Dijiste, cuando el correcto debe ser dijiste. Entrar las sillas, cuando el correcto debería de ser meter las sillas. Hacer la siesta, cuando el correcto es echar la siesta. Han habido mucha gente, cuando debería de ser ha habido mucha gente. Podemos mencionar otros tipos de vicios, como la ultracorrección o hipercorrección, que consiste en la deformación de una palabra pensando que así es correcta, por semejanza con otra parecida. Por ejemplo, tenemos bilbado, cuando el correcto es bilbao. Inflación, cuando el correcto es inflación. Périto, cuando el correcto es perito. Tener afición, por tener afición. Entre los tipos, uno de los tipos más definidos, podemos hablar del vulgarismo. El vulgarismo consiste en un dicho o frase incorrecta utilizada por la gente sin cultura. Son errores propios del vulgo o gente poco instruida. Él a su vez está compuesto por otros tipos, ¿verdad? Podemos nombrar entre ellos el vulgarismo por sustitución de fonemas, que es cuando decimos fuimos, osjoro, nosotros, huyó, buenísimo, abuelo, diligencia, redundancia. También tenemos entre ellos el vulgarismo por omisión o adición de fonemas, cuando decimos acetar, electricidad, de entrar, lamber, mendigar, nadie. Vulgarismo por adicción o sustitución simultáneamente, cuando decimos agonitar. Vulgarismo por omisión o sustitución simultáneamente, cuando decimos refalar o enfaratar. Vulgarismo por regulación no autorizada, cuando decimos yo sabo, yo cabo, yo aprieto, yo forzo, que son diferentes alteraciones totalmente a la oración. Podemos hablar también del dequeísmo, que consiste en añadir elementos innecesarios de enlace. Por ejemplo, cuando utilizamos el conectivo de que,
lo añadimos sin ser necesario en la oración. Por ejemplo, cuando decimos dijo de que se iba, cuando el correcto debería ser dijo que se iba. Decimos contestó de que estaba enfermo, cuando debería ser contestó de que estaba enfermo. Pienso de que es tarde, cuando el correcto debería ser pienso que es tarde. Tenemos el adequeísmo, que es lo contrario, que consiste en eliminar elementos de enlace necesarios. Por ejemplo, podemos hablar del conectivo de, donde lo nombramos, un ejemplo, podemos decir estoy seguro que vendrá, cuando el correcto debería ser estoy seguro de que vendrá. Le informo que vendría, cuando el correcto debería ser le informo que vendría. Acuérdate que llega hoy, cuando el correcto debería ser acuérdate de que llega hoy. No te olvides sacar el perro, cuando el correcto debería ser no te olvides de sacar el perro. Hay otro punto importante entre estos tipos del vicio lingüístico, como lo es los vicios gramaticales, que consisten en la mala ubicación de los signos de puntuación. Esto ocurre cuando colocamos un acento, un punto, una coma o algún otro signo de puntuación en lugares indebidos. Esto automáticamente altera el significado o la interpretación que se le va a dar que se le debe dar a la oración. Tenemos los modismos, que son modos de hablar propios de una lengua, que suelen apartar totalmente el significado del habla de las reglas generales de gramática. Esto ocurre mucho en ciertas regiones de los países donde adoptan una lengua, una forma de hablar que lo tienen como costumbre, alterando de esta manera el lenguaje y identificándolo como modismo. Podemos hablar también de las muletillas o bastoncillos, que son palabras que algunas personas utilizan para apoyarse cuando están hablando. En muchos casos hasta son incoherentes, sin embargo se emplean para no dejar vacíos en los diálogos que se hacen cotidianamente. Las muletillas o bastoncillos más usados en nuestro medio son o sea que, claro que, oye, sí o no, ajá, sí, no, etc. Este es un hábito de repetir sistemáticamente o hasta inconscientemente una palabra, frase o oración. Por ejemplo, podríamos decir, ¿te fijas que cuando salí de la piscina, te fijas que él estaba ahí? ¿Te fijas que estaba mirándome con esos enormes ojos? ¿Te fijas? Y yo no sabía qué hacer. ¿Te fijas? Podemos decir con todo esto como una conclusión de que el castellano es muy extenso. Y, por ejemplo, basta mencionar el diccionario pequeño Larousse, que en verdad es pequeño comparado con la gran vastedad de vocablos que se han compilado hasta la fecha. De las personas cultas, un 10% a un 15% emplean el uso de esta perfecta forma de expresarse, por lo que los demás nos encontramos en un porcentaje de conocimiento de vocablo menor. Esto es todo, espero que haya sido de utilidad esta información. Muchas gracias.